El perro más fiel del mundo. Esta es una historia real que ocurrió hace muchos años en una ciudad muy grande llamada Tokio, en Japón. Es la historia de un perro de raza Akita llamado Hachiko. Aunque esta historia no pasó en España ni en Latinoamérica, es una de las historias más queridas por todas las personas del mundo. Nos enseña algo muy importante: el valor de la lealtad y el amor que no termina nunca. Hachiko nació en una granja y, cuando era un cachorro muy pequeño, fue adoptado por un profesor de la universidad llamado Hidesaburo Ueno. El profesor vivía solo y buscaba un compañero fiel. Desde el primer día, el profesor y el perro se hicieron mejores amigos. Hachiko no era solo una mascota. Para el profesor era como un miembro de su familia, un compañero que lo entendía sin hablar. Todas las mañanas, el profesor Ueno tenía que ir a trabajar a la universidad. Él caminaba hasta la estación de tren de Shibuya. Hachiko, que amaba mucho a su dueño, siempre lo acompañaba caminando a su lado. Cuando llegaban a la estación, el profesor se subía al tren y Hachiko se sentaba tranquilamente en la entrada. Allí esperaba durante muchas horas hasta que el sol empezaba a bajar. A las 5 de la tarde, el tren del profesor regresaba a la estación. Hachiko siempre estaba allí, sentado en el mismo lugar exacto, moviendo la cola de felicidad al ver a su amigo. Los trabajadores de la estación y los dueños de las tiendas cercanas ya conocían al perro. Todos sonreían al ver la rutina diaria de estos dos amigos. Era una imagen de pura felicidad y rutina compartida. Pero un día de mayo, en el año 1925, algo terrible sucedió. Mientras el profesor Ueno estaba dando una clase en la universidad, sufrió un problema de salud muy grave y murió de repente. El profesor nunca regresó a la estación aquel día. Los trenes llegaban y se iban, pero el dueño de Hachiko no bajaba por las escaleras. El perro esperó y esperó, pero la noche llegó y el profesor no apareció. La familia del profesor intentó llevarse a Hachiko a otra casa, lejos de la estación. Querían que el perro estuviera tranquilo y cuidado. Pero Hachiko no quería estar en otro lugar. En cuanto podía, se escapaba y corría de nuevo hacia la estación de Shibuya. Él no entendía la muerte. Él solo sabía que su amigo siempre llegaba a las 5 de la tarde y él tenía que estar allí para recibirlo. Hachiko pasó los siguientes 10 años de su vida esperando en la puerta de la estación. No importaba si hacía mucho calor en verano o si nevaba mucho en invierno. Hachiko siempre estaba allí, sentado, mirando fijamente a la salida del tren. Los años pasaron y el perro se hizo viejo y débil, pero su voluntad era más fuerte que su cuerpo. Su lealtad era algo que nadie en Tokio había visto antes. Al principio, algunas personas que pasaban por la estación pensaban que el perro estaba abandonado y eran un poco crueles con él. Pero pronto, un periódico escribió su historia. Todo Japón se enteró de la fidelidad de Hachiko. La gente empezó a traerle comida, agua y mantas para que no tuviera frío. Se convirtió en un símbolo nacional de amor incondicional. Todos querían al perro que esperaba al dueño que nunca volvería. Incluso antes de que Hachiko muriera, la gente decidió que su historia debía recordarse para siempre. Construyeron una estatua de bronce de Hachiko y la pusieron exactamente en el lugar donde él esperaba cada día. El propio Hachiko estuvo presente el día que inauguraron su estatua. Fue un momento muy emocionante para todos. El perro miró su propia imagen sin saber que se convertiría en una leyenda mundial. Hachiko murió finalmente en 1935, en una calle cerca de la estación. Había esperado a su amigo durante casi 10 años.
Cuando murió, todo el país sintió mucha tristeza. Las personas dicen que finalmente Hachiko pudo reunirse con el profesor Ueno en un lugar donde el tiempo no existe y donde ya no hay despedidas. Su espera había terminado y su misión de amor estaba cumplida. Hoy en día, la estatua de Hachiko en la estación de Shibuya es uno de los lugares más visitados del mundo. Es el punto de encuentro de miles de personas cada día. Es curioso que un lugar tan ruidoso y lleno de gente sea recordado por el silencio y la paciencia de un perro fiel. Hachiko nos enseña que el amor no tiene límites y que la lealtad es una de las virtudes más hermosas que existen. Esta historia nos hace pensar, ¿qué es la lealtad? Es estar allí cuando alguien lo necesita, incluso si no recibimos nada a cambio. Para un estudiante de idiomas, la lealtad también es importante. Ser leal a tu sueño de hablar español, practicar cada día y no rendirte cuando parece difícil. Al igual que Hachiko, si eres constante y tienes paciencia, al final encontrarás tu recompensa. Esperamos que esta historia de Hachiko te haya conmovido y te haya ayudado a aprender nuevas palabras en español. Las historias de animales son maravillosas para conectar con nuestras emociones mientras estudiamos. No olvides dejar un comentario diciendo qué te ha parecido esta historia y si conoces alguna otra historia de animales famosos.